El presente estudio es titulado Desarrollo y evaluación sensorial y funcional de sistemas alimentarios veganos para pacientes con disfagia. La disfagia orofaringia tiene una prevalencia global del 8%, cifra que incrementa en pacientes mayores a 65 años, en quienes han padecido un accidente cerebrovascular, en quienes padecen enfermedades neurodegenerativas o tumores de cabeza y cuello. Se caracteriza por alteraciones en la eficacia y seguridad del mecanismo de la dilución, trayendo complicaciones clínicas como desnutrición, deshidratación, neumonía o atragantamiento. Es por esto que los sistemas alimentarios deben ser modificados en su textura y consistencia para cumplir con los estándares establecidos por la Iniciativa Internacional para la Estandarización de la Alimentación en Disfagia, denominado ITSI. Pese a esto, los desafíos que enfrentan las instituciones de salud es lograr la estandarización de los sistemas alimentarios teniendo en cuenta las características físico-químicas de los alimentos y evitar el exceso de uso de agentes espesantes industriales. Las instituciones de salud adquieren los alimentos a través de la normativa del pliego de bases y condiciones. Este pliego carece de alimentos de origen vegetal, por lo tanto, las instituciones de salud tampoco tienen suficiente cantidad de sistemas alimentarios veganos. Es por esto que el presente estudio tuvo como objetivo general desarrollar un sistema alimentario vegano de consistencia modificada, adaptado a los estándares ITSI para personas con disfagia orofaringia y evaluar sus características sensoriales y funcionales. Se llevó a cabo un estudio experimental de laboratorio aplicado al desarrollo y evaluación sensorial y funcional de sistemas alimentarios ITSI 4 y 1. Para el desarrollo del sistema se incluyeron alimentos naturales de origen vegetal y se excluyó el uso de agentes espesantes industriales. Para la evaluación de las características funcionales y sensoriales se conformó un panel de expertos integrados por médicos, nutricionistas, kinesiólogos y fonoaudiólogos del Hospital Zubizarreta en el periodo de marzo a mayo del año 2026. Dentro de las variables a destacar en el desarrollo del sistema alimentario, se obtuvo un prototipo experimental expresado en cantidad de ingredientes en porcentajes, pesados a través de una balanza con más o menos 0,1 gramo de precisión. Se tuvieron en cuenta el número de iteraciones para alcanzar la consistencia adecuada de ambos sistemas a través de las pruebas estandarizadas por ITSI para cada nivel. Se tuvieron en cuenta las propiedades funcionales de los alimentos como la gelatinización, gelificación, emulsificación y viscosidad, la estimación de proteínas en gramos en comparación con las establecidas por los alimentos ofrecidos por el pliego, el cual es de 24 gramos de proteína, la estimación de la composición química nutricional, el cálculo de la masa final cocida contemplando la masa perdida por deshidratación a través de la cocción y el cálculo de la densidad energética. Para la evaluación sensorial y funcional, se autoadministró una encuesta guiada e individual a cada profesional. Se le ofrecieron muestras de los sistemas alimentarios en descartables translúcidos. A través de una puntuación por escala de Likert, tuvieron que puntuar atributos tanto del sistema alimentario ITSI 4 como del 1 en cuanto a su apariencia, textura, intensidad de aroma, sabor, dulzor, salinidad, acidez y amargor, seguridad y glutoria percibida y la aceptabilidad total de cada sistema, tanto como la aceptabilidad global de ambos sistemas en conjunto y si probablemente indicarían este sistema a un paciente con disfagia. Para obtener el prototipo experimental final del plato principal, se pasó por 7 iteraciones. La primera y la segunda estuvieron determinados por legumbres como garbanzo y lentejas. Dentro de los vegetales se utilizó zapallo para aportar humedad y gelificación a partir de su fibra dispersable, papa para la gelatinización y gelificación, aceite para la emulsificación y sal cebolla para realzar el sabor. Pese a esto, se eliminaron porque se percibieron residuos orofaringios por la presencia de fibra no dispersable o insoluble en el garbanzo y las lentejas. En la tercera iteración se probó con el agregado de agar-agar, que es un hidrocoloide que forma gel con el agua disponible de los sistemas alimentarios, pero el residuo persistió dado que el agar-agar forma geles frágiles por su naturaleza. Además de que no aportaban cantidades suficientes de proteínas como se plantea en el objetivo. En una cuarta iteración se probó con el agregado de goma sántica, que es otro hidrocoloide que forma geles más cohesivos, por lo tanto no se percibieron residuos, pero sí una disminución significativa del sabor, ya que la goma sántica puede disminuir la liberación de compuestos aromáticos volátiles. En una quinta y sexta iteración, con la función de concentrar las proteínas, se utilizó harina de garbanzo y agua.
En una primera instancia se obtuvo una cocción incompleta porque se usaron partes iguales de garbanzo y de agua, y luego en una segunda instancia se usaron 3 partes de agua por una parte de harina de legumbres, pero se obtuvo un retrogusto amargo intenso. Esto se debe a compuestos como la vicina, convicina y isoiazaponinas presentes en las legumbres que activan los receptores del sabor amargo como los TAS-R2. Además, otros compuestos presentes en este tipo de alimentos son los taninos, la caprolactama, glicolípidos y aminoácidos, que son los característicos de la astringencia y el amargor de las legumbres. Por último, se utilizó porotos de soja, pasta de maní, zapallo, aceite, sal y caldo, con la funcionalidad de aumentar el aporte proteico. Por esto se realizó el reemplazo de garbanzo y lentejas por porotos de soja y pasta de maní. Todavía se percibían residuos orofaringios característicos de la hidrofobicidad superficial de la pasta de maní. Así se llegó al prototipo final, a partir de los porotos de soja remojados por 60 minutos a 90 grados, luego cocinados en agua a ebullición por 40 minutos y procesados con caldo y aceite. Por otro lado, se preparó la pasta de zapallo y maní. Al zapallo primero pasó por un proceso de separación de desechos, su división simple y cocción por agua a ebullición, y luego fue procesado con la pasta de maní. A esta mezcla se le agregó la goma sántica al 0,1%, una concentración mínima para poder generar el gel cohesivo, que no se obtengan residuos y disminuir esta cohesividad tan característica de la pasta de maní. Como variante se incluyó una salsa de papa y espinaca como una versión A y una versión B de papa con remolacha, en partes iguales. La consistencia de esta salsa estuvo dada gracias a la gelatinización del almidón que se completa a los 90 grados. En este fenómeno se conforma la formación de un sol coloidal sin tenderse a retrogradar, y luego con la disminución de la temperatura se forman geles gracias a los puentes de hidrógenos estables capaces de retener agua y gránulos de almidón hidratados. En la imagen podemos ver el sistema desarrollado y la composición química en una porción de 320 gramos. Destacamos los 24 gramos de proteína objetivo que teníamos, 10 gramos de fibra y una densidad energética de 1,65. Los postres se obtuvieron en la versión A partir de durazno enlatado, colado y subdivisión simple, y la versión B por pera fresca con separación de desechos y subdivisión simple, que luego fueron mezclados con almidón de papa al 3% y azúcar, pasando por un procesado y una cocción a fuego directo lento por 90 grados. La consistencia se generó gracias a la gelatinización y gelificación del almidón recientemente descritos. La composición química por porción de 200 gramos fue de una fibra promedio de 4,3 gramos, una masa perdida por deshidratación del 35% y una densidad energética de 1,1. Es destacable que el sistema alimentario ITSI-4 en su totalidad aporta en promedio 14 gramos de fibra, que es alrededor del 50% de la ingesta recomendada por día para los pacientes, sabiendo y contemplando aún que los pacientes hospitalizados tienen una alta prevalencia de constipación. Además, los sistemas carecen de alimentos con gluten, por lo cual también podría ser útil para pacientes con enfermedad celíaca. Por último, la bebida tuvo lugar en 2 iteraciones, ambas con agua, azúcar y almidón de papa al 2%, pero la diferencia radicó en el porcentaje de jugo de limón. La primera iteración tuvo un 5% de jugo de limón y la prueba de flujo quedó con un remanente de 0,5, el cual no es adecuado, y la iteración número 2, un 2% con una prueba de flujo de remanente de 3 mililitros. Los ingredientes se unieron y se llevaron a cocción a fuego mínimo hasta alcanzar los 90 grados para así poder generar la gelatinización y la gelificación completa del almidón anteriormente descrita. Queda en evidencia aquí el efecto del pH en la formación de gel, ya que a menor pH el gel es más débil, entonces la viscosidad disminuye. Esta preparación también tiene ausencia de alimentos con gluten. Dentro del panel de evaluadores destacamos que se conformó por 10 profesionales, quienes se evaluaron por una escala de Likert al sistema alimentario ITSI-4 e ITSI-1, ambos con buenos puntajes. Los perfiles gustativos fueron acorde a los ingredientes utilizados y se vio mayor variabilidad en los atributos de apariencia, sabor y aroma debido al carácter subjetivo. La aceptabilidad global tuvo una media de 4,9, siendo el máximo puntaje un 5. Todos percibieron seguridad dilutoria y lo recomendarían en pacientes con disfagia orofaringial. Entre las limitaciones de este estudio podemos mencionar la falta de exploración en mayor variedad de alimentos, dados que no podrían ser
compatibles con las adquisiciones de un hospital público, que no se evaluó en personas con disfagia y que los integrantes del panel de evaluadores no recibieron entrenamientos extensivos. Por otro lado, como fortaleza, queremos recalcar la importancia de realizar investigación y desarrollo de este tipo de sistemas alimentarios para adecuarse a los hábitos de las pacientes y la necesidad de promover la adquisición de alimentos que no formen parte del pliego, que pueden ser útiles para promover los objetivos nutricionales. Como conclusiones, se logró desarrollar un sistema alimentario vegano con un aporte proteico similar al contemplado en el pliego y una densidad energética compatible con estrategias de represión nutricional. Cumplieron con todos los estándares IPSI 1 y 4 y el sistema obtuvo una favorable valoración por el panel de evaluadores. Muchas gracias a quienes hicieron posible este trabajo. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención.